Mi nombre es Salvador Moisés Matar, soy el hospitalario del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y para mí es muy placentero recibirlos aquí el día de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar de un tema que se titula ¿Qué es un centro de excelencia en hidrocefalia con presión normal? Para poder empezar a hablar de este tema, primero que todo vamos a tratar la pregunta más básica que se contiene dentro del título, que es ¿qué es un centro de excelencia en general? ¿Qué hace que un centro sea de excelencia? Pues la respuesta es muy sencilla, la podemos tomar como 3 puntos muy importantes. Estos 3 puntos son: 1, presenta una atención estandarizada, es decir, todos sus pacientes van a recibir una atención igual, independientemente de la fecha, independientemente de la hora, independientemente del paciente o el doctor que los traiga a la fundación o al centro. 2, todos los pacientes van a recibir educación, van a ser partícipes del proceso, van a ser entendedores de lo que está sucediendo con su salud, y sus familiares de la misma forma van a poder ayudarlos desde el entendimiento. Van a ser mucho más que observadores, como tienden a ser muchas veces en los ámbitos de salud en el país y en el mundo. Y tercero, y de pronto la parte más importante de lo que conforma un centro de excelencia, es el mejoramiento continuo. Esto quiere decir que siempre estamos en busca de oportunidades para crecer, para mejorar y para brindarles un mejor servicio a nuestros pacientes. Y ahora sí comenzamos a hablar específicamente del centro que nos compete el día de hoy, el centro en el que yo trabajo y el centro en el que siempre estoy y que me gustaría mucho compartirles mi experiencia dentro del mismo. Primero que todo, la misión del centro es consolidar un modelo de atención integral e interdisciplinario óptimo para pacientes con hidrocefalia de presión normal, generando desenlaces clínicos superiores y un mayor beneficio en la calidad de vida de los pacientes y asimismo de sus cuidadores. Y nuestra visión es que para este año seamos un centro de referencia nacional e internacional en el manejo integral e investigación de la patología en cuestión, para así generar un impacto en la calidad de vida de los pacientes, sus familias y la sociedad. No vamos a detenernos mucho, ya el doctor Hakim nos hizo una gran introducción y el doctor Daniel nos hizo una introducción acerca de la parte de la física y la hidrodinámica del fluido. Solamente vamos a hablar en términos muy generales de la enfermedad de hidrocefalia de presión normal para centrarnos en la parte operativa del centro. Y la hidrocefalia con presión normal, en términos muy simples, es un aumento del tamaño ventricular anormal que se acompaña a una presión de líquido cefalorraquídeo normal de forma paradójica. Y sucede pues cuando hay un desequilibrio en la cantidad de líquido que se produce y se reabsorbe, generando como consecuencia un acúmulo de este líquido dentro de las cavidades dentro del cerebro. Epidemiológicamente hablando, es difícil darles un número exacto en cuanto a cuántos pacientes vamos a tener en promedio en un país que posiblemente tenga hidrocefalia con presión normal, puesto que los estudios son escasos y que es importante aclarar que la forma de diagnosticar este procedimiento es únicamente de forma inequívoca después de la cirugía. En teoría, en lo que existe ahorita mismo, en la investigación y en la evidencia actual de forma internacional, es que el único gold estándar para diagnosticar la hidrocefalia con presión normal por estándar de oro es la irrigación definitiva, y que dependiendo de la respuesta a esta, se define si tiene o no la hidrocefalia con presión normal. Esto es un poquito difícil su estudio de forma poblacional, pero igual vamos a tratar de hacer un acercamiento para Colombia, y en este caso vamos a hablar específicamente de Estados Unidos. Más o menos, ellos refieren una prevalencia de 0.5% en la población mayor de 65 años, y extrapolándolo a nuestra situación de nuestro país, aproximadamente hay 5 millones de personas mayores de 65 años en Colombia, y por ende habría aproximadamente 250,000 casos de hidrocefalia con presión normal. Y esto es muy importante, y es muy importante porque esta enfermedad, como había mencionado el doctor Hakim previamente, es muy frecuente que sea confundida con otras enfermedades neurodegenerativas y que tienen un mucho peor pronóstico cuando son tratadas independientemente que la hidrocefalia con presión normal. Y en eso figura importantemente la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. No obstante, es importante aclarar que estas enfermedades no comparten la característica de reversibilidad que sí tiene la hidrocefalia con presión normal. Y un dato que sacamos en 2019 de Estados Unidos refiere que aproximadamente 700,000 personas son diagnosticadas, o dentro de los sistemas de diagnóstico del país se encuentra el diagnóstico de hidrocefalia con presión normal, pero solamente 18,000 casos son tratados. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay aproximadamente unas 650,000 personas que no están recibiendo un tratamiento que podría cambiar drásticamente su estilo de vida y su calidad de vida. Porque el más del 80% de los pacientes que son tratados mejoran en al menos uno de los 3 síntomas, y un porcentaje un poco menor, casi 67%, mejoran en los 3 o 2 síntomas.
No vamos a hablar mucho sobre la parte clínica, el doctor Hakim ya nos hizo esa apreciación, pero vamos a mencionar importantemente y de forma gráfica qué son lo que compone a estos tres síntomas de la triada diagnóstica. Las alteraciones de la marcha, para comenzar, las alteraciones cognitivas y la urgencia o la incontinencia urinaria. Alteración de la marcha, hablando principalmente del giro en compás. Vamos a ver un video en este momento donde se aprecia claramente lo que es el giro en compás. Podemos notar en el pie izquierdo del paciente cómo el paciente utiliza únicamente el pie derecho para hacer el giro y se mantiene casi que pegado. Los pacientes sienten que están pegados al suelo, tienen una dificultad importantísima para poder levantarse del suelo los pies. Y vamos a ver cómo se representa también en la marcha magnética y de forma gratuita. Al final del video también podemos observar cómo la paciente también hace un giro en compás. Es un video que ya nos había mostrado el doctor Hakim. Ahí está el giro en compás y la marcha magnética. Muy claramente podemos ver la dificultad que tiene la paciente para poder levantar sus pies del suelo. Perfecto. Y hablemos un poco sobre las alteraciones cognitivas. El doctor Hakim también lo mencionó. Vamos a hablar sobre que son alteraciones de funciones ejecutivas como la planeación, alteraciones en la memoria reciente. Se relacionan muchas veces con, por ejemplo, cosas que se confunden con el Alzheimer en términos de accidentes domésticos, que dejan la llave pegada al cerrojo, que dejan la llave del agua abierta, que se les olvida apagar la calefacción, etcétera. Ese tipo de situaciones dejan la puerta abierta. También se pueden relacionar con alteraciones en la atención. Tienen un déficit importante de tratar de concentrar su atención por un tiempo prolongado, es muy difícil. Y una disminución en la velocidad de procesamiento de la información, una bradipsiquia, que no tienen que presentarlas todas los pacientes. Generalmente pueden presentar una y dependiendo de la gravedad, la severidad y el tiempo de evolución del caso, pueden presentar una o más. Y aquí tenemos un video muy diciente de un paciente que sí quisiera... 51. ¿Tiene 51 años? ¿Cuándo nació? Dígame qué día nació usted. En diciembre 12 ¿De qué año? del... Perfecto, y para aquellos que le quedan duda, el paciente pues no tiene 51 años, es un error y una relación con la desorientación del tiempo que también presentan estos pacientes. El paciente tiene más o menos 78 años. Ya acabamos de ver mucho sobre imágenes diagnósticas, solamente para hablar de la gran diferencia que puede haber entre dos cerebros de dos personas de la misma edad en cuanto a su sistema ventricular y el tamaño que puede ocupar este y por consecuencia qué tanto puede desplazar la materia cerebral que generalmente ocuparía ese espacio. Y ahora, regresando a la ruedita o al pequeño círculo que les mostré al comienzo, hablemos sobre atención estandarizada. Entremos en materia acerca del centro. Nuestro protocolo de atención es un protocolo que se basa en las guías más avaladas en este momento de forma internacional. Nos valemos principalmente de las guías japonesas, que son la que está a la izquierda presentada ahí en ese momento. Nuestro protocolo de atención nace de la necesidad de prestarle una atención estandarizada y homogénea a todos nuestros pacientes, pero también nace, trayendo a colación lo que ya he mencionado previamente acerca del gold standard, del estándar de oro de la cirugía, de generar un proceso que sea muchísimo más interdisciplinario, que dependa de diferentes ópticas, las ópticas de nuestro equipo, como son el servicio de neurocirugía, neuropsicología, fisiatría, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, química farmacéutica, neurología, salud mental, geriatría, anestesiología y trabajo social, para hacer un diagnóstico que esté lleno de argumentos, razones y que nos pueda hacer confiados a que estamos sometiendo a un paciente a una cirugía que probablemente va a tener buenos resultados, diferente a lo que se hace en otros centros. El modelo de atención tiene 5 fases, consta de 5 fases. Inicia en la sospecha de la enfermedad. Este es el momento principal o el momento inicial de la fase de atención del Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia, donde el paciente va a asistir a una consulta donde es un neurocirujano. Puede ser porque el paciente vio, o algún familiar más bien, vio alguna publicidad del centro, de pronto alguna persona vio el pendón que hay en la fundación, de pronto vieron alguna parte de las publicidades que tiene la fundación en su página de internet y se comunicaron y solicitaron una cita. Y en otros casos,
otros profesionales de la salud diferentes, neurocirujanos, neurólogos, inclusive personas que no tienen nada que ver con el área de las neurociencias, identifican los síntomas de la triada diagnóstica y los refieren hacia nuestro centro. Después de que son atendidos, que son identificados, vamos a tratar de evaluar qué tan presentes están estas alteraciones de la marcha. Los doctores van a hacer los criterios de inclusión del centro. Debemos presentar alguna alteración de la marcha y adicionalmente, ya sea incontinencia o alteraciones cognitivas. Y esto se debe correlacionar con la imagenología, puesto que la clínica es nuestro paso para poder sospecharlo y la imagenología es nuestro punto, nuestra llave para ingresar al centro. No podemos ingresar a un paciente porque no tenga ninguna evidencia, ya sea clínica o imagenológica. Debe ser complementaria. Y también, de forma muy lógica, tenemos que tener un cuadro que no pueda ser explicado por otra enfermedad que podría, digamos, ser una razón por la que el paciente presenta sus síntomas. En este mismo momento hacemos una mitigación de riesgos, encontramos al paciente de una forma integral, lo evaluamos dentro de todas las posibilidades que pueden traer consecuencias negativas durante una eventual hospitalización, ya sea un riesgo de sangrado aumentado porque el paciente tenga una trombocitopenia, porque el paciente esté en el momento con una hemorragia activa en alguna otra parte, riesgo de infección porque está inmunosuprimido, riesgo cardiovascular por un antecedente de un infarto, y todos son atendidos de forma independiente dependiendo de los antecedentes de cada uno de los pacientes. Importantemente, el riesgo de caída siempre es atendido para todos nuestros pacientes, dado que de base deben tener una alteración de la marcha. Y los riesgos relacionados con medicamentos pueden ser hasta aumento del riesgo de sangrado, como puede ser con una aspirina o con que está anticoagulado con un inhibidor directo. O también podría ser con un medicamento que aumente el riesgo de caída por alteración de alguna parte de la conciencia del paciente o de su equilibrio. Posteriormente tenemos la fase 2, la fase de pruebas diagnósticas. Es una fase intrahospitalaria y discutiblemente puede ser la fase más importante del centro, porque así como nace de la necesidad, este protocolo, de la necesidad de tener una atención estandarizada, también nace de esa necesidad de encontrar una forma de poder justificar someter a un paciente a una cirugía sin tener en teoría el diagnóstico confirmado según lo que dice la evidencia en este momento con su gol estándar siendo la cirugía. Entonces, aquí nos vamos a valer, como les he mencionado antes, de todos los servicios que hemos mencionado donde van a valorar al paciente, van a valorar los de neurocirugía, neuropsicología, fisiatría, las pruebas de marcha. Nosotros hacemos una evaluación de la incontinencia urinaria junto con la jefe del servicio, un test de sobrecarga para el cuidador y todo esto se va a hacer antes de la punción lumbar. Si se encuentra una sobrecarga del cuidador, el cuidador también se va a atender y se va a solicitar una valoración por trabajo social para que el cuidador del paciente pueda también manifestar cuáles son sus diferentes dificultades y tratar de solventarlas viendo el paciente como un todo, como su familia siendo parte de su posible pronóstico positivo. Si el paciente está en un rango patológico en términos nutricionales, también se merece una valoración nutricional, y si los pacientes son mayores de 65 años, por derecha deben tener una valoración por geriatría en cuanto a un test de fragilidad, puesto que nuestra media de edad está entre 76 y 78 años, casi todos nuestros pacientes los tienen, pero pues siempre hay casos de algunos otros pacientes que son un poco más jóvenes y no cumplen con ese criterio. Después de que terminamos estas valoraciones iniciales prepuncionales, vamos a hacer la punción lumbar. Después de esta diapositiva hablaremos un poco sobre la punción lumbar. Y esta punción lumbar va a dar pie a una espera de 24 horas en la que el paciente va a estar en una espera relativa, en un descanso relativo, en cama, en su habitación con su familia, para volver a repetir las mismas pruebas que hicimos el primer día, para poder tener una información pre- y postpuncional de forma comparativa, para poder presentar posteriormente en la junta multidisciplinaria. ¿Por qué esperamos 24 horas? Ya se los voy a decir. Hacemos un seguimiento telefónico al día 4 y al día 7. Esto en relación a la razón de las 24 horas. Después de la punción lumbar, aproximadamente de 24 horas hasta 48 horas, se ven los principios de los cambios positivos de los síntomas de la hidrocefalia con presión normal y pueden verse, en su mayoría, hasta 7 días después de la punción, dado que no tendría sentido proponerle a un paciente una hospitalización de 7 días únicamente para evaluarlo una vez al día, sin ningún tipo de otra indicación. Nosotros hacemos el seguimiento por vía telefónica con unas preguntas estructuradas que son guiadas directamente hacia los síntomas de la triada diagnóstica, y así nos valemos de la información de las personas que están más pendientes y conocen más al paciente, que son su familia, para complementar nuestro caso y así presentarlo en la junta multidisciplinaria. Junta donde van a participar tanto las personas que valoraron al paciente en la fase diagnóstica, como van a participar otros especialistas, por ejemplo, los otros neurocirujanos que no fueron los que trajeron a este paciente en específico al centro, y entre todos vamos a hacer un consenso en cuanto, uno,
si el paciente tiene o no tiene la hidrocefalia con presión normal, y 2, si el paciente es apto para ser sometido a una cirugía. Porque siempre hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes pueden tener una edad muy avanzada, muchos antecedentes de importancia que pueden limitar el beneficio que puede llegar a tener la cirugía. Y no vamos a someter a un paciente únicamente con el objetivo, por ejemplo, de que disminuya en un 50% su incontinencia urinaria cuando tiene, por ejemplo, 95 años y muchísimos antecedentes patológicos. Porque cualquier anestesia general puede ser importante para nuestros pacientes. Ahora hablemos sobre la punción lumbar brevemente. El doctor ya habló sobre el calibre de la aguja que utilizamos. Utilizamos un Spinocan 18. Se hace en la habitación del paciente. Se mide la presión de apertura, una presión de apertura que nos va a ayudar a tener una idea, pues es una medida indirecta de la presión intraventricular. Y vamos a extraer líquido, como dijo el doctor aquí muy bien, de hasta llegar a 0 centímetros de agua, y en ese momento paramos el procedimiento. Es importante aclarar que a pesar de que se hace en el cuarto del paciente, acá en la Fundación Santa Fe, siempre tenemos la posibilidad de que si es una punción difícil, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de que tuvo unas intervenciones en su columna lumbar, tuvo una fusión de diferentes niveles vertebrales, más que ver con los que tocamos generalmente, el L3, L4, L4, L5, podemos utilizar los servicios del servicio de radiología para hacerlo guiado por fluoroscopia y que sea mucho más seguro y menos traumático para el paciente. Continuando con el modelo de atención, el paciente ya pasó por la junta, el paciente ya lo vio todo el mundo del centro de cuidado clínico y consideraron que sí tiene la hidrocefalia y sí se beneficia, se confirma el diagnóstico. En ese momento vamos a solicitar paraclínicos pertinentes, es decir, los exámenes que son necesarios para una cirugía, y vamos a solicitar las valoraciones ambulatorias que sean necesarias en relación a los riesgos que hayamos identificado previamente en el paciente. Después de que cumpla con esto, tendrá su consulta preanestésica y se considerará apto para cirugía. Posteriormente, vamos a hospitalizar al paciente, el paciente va a ingresar a su cirugía, vamos a hacer el procedimiento quirúrgico, hablaremos un poquito sobre nuestro protocolo del procedimiento quirúrgico a continuación. Eventualmente, después de la cirugía, que puede durar el procedimiento como tal 60 y 65 minutos, pero también tiene otras partes del protocolo que lo hacen durar un poco más en sala, a pesar de que no sea dentro del procedimiento. Pasará a la recuperación y tan pronto el paciente esté en un buen estado general, recibirá a sus familiares en recuperación que lo acompañarán durante este tiempo, y posteriormente el paciente pasará a su habitación y tendrá un tiempo de estancia hospitalaria tomando en cuenta el día de la cirugía entre 2 a 3 días dependiendo de su evolución. Posteriormente tenemos un egreso postoperatorio. Hablaremos sobre unas pequeñas y puntuales temas que tenemos aquí en el centro. Una de las cosas que más nos gusta jactarnos en el centro es que tenemos un muy bajo índice de infecciones. Y esto se debe a dos cosas. Uno, a lo que voy a hablar ahorita, y dos, a lo que vamos a hablar después sobre educación. Primero que todo, una de nuestras principales intenciones es la bioseguridad. Estos procedimientos que hacemos, todos son procedimientos en equipo, son procedimientos en que entran 2 neurocirujanos a hacer el procedimiento, no uno solo, que está demostrado que, primero que todo, menos tiempos quirúrgicos, y segundo que todo, mejores desenlaces. Posteriormente, nadie entra, nadie sale. ¿Qué quiere decir? Las personas que son partícipes del procedimiento van a entrar desde el primer momento de la cirugía y no van a salir hasta que se acabe la cirugía. Y va a haber un número limitado de personas que pueden ingresar. Esto con todo en pro de que haya la menor probabilidad de que infectar el área de la cirugía, que entre y salga oxígeno, aire, etc. Replicabilidad. Tenemos tecnología de punta, insumos de calidad. Estos insumos y la tecnología lo va a hablar el doctor Diego Gómez a continuación cuando se su charla de derivación ventriculoatrial. Y lo que hacemos es que a todos los pacientes se le pone exactamente los mismos insumos y la misma tecnología para beneficiar su posible pronóstico positivo. Y en nuestro caso utilizamos una profilaxis antibiótica con vancomicina por lo general, en la cual dejamos al paciente 1 hora en infusión y tan pronto acabe esa infusión, tratamos de iniciar el procedimiento inmediatamente. Nuestro promedio de tiempo entre el tiempo final de la infusión del antibiótico y el inicio de la incisión no pasa de los 15 minutos. Utilizamos otras medidas clásicas como cambio de guantes para manipular la derivación, para manipular la válvula, para manipular los catéteres, entre otros, y todo esto en conjunto nos ayuda a garantizar la bioseguridad y la replicabilidad de la cirugía para los pacientes. Y finalmente tenemos la fase 5. La fase 5 consta de 5 momentos, casualmente. El control de 10 días es un control que principalmente va a atender el neurocirujano, un control en el que vamos a verificar por medio de un TAC que generalmente tomamos un día antes del control, en la que vamos a verificar que no haya ningún tipo de consecuencia negativa o complicación por la cirugía para poder dar inicio a disminuir la presión de la programación de la válvula. Esto fue lo que mencionó el doctor Hakim, que hacemos de forma paulatina,
viendo cómo controla los síntomas del paciente y no lo hacemos nunca de una forma agresiva, porque sabemos que hay un alto riesgo que el paciente pueda generar complicaciones por sobredrenaje, ya sea ventrículos de hendidura o una colección subdural, tomando en cuenta que siempre los pacientes son personas adultas de la tercera edad. El control de 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses se parecen mucho entre ellos. Estos van a tener una particularidad. Vamos a tratar de repetir o tratar de replicar las mismas valoraciones que hicimos en la parte de la fase diagnóstica y compararlas con las pruebas prepunción para poder tener medidas objetivas de la mejoría de los pacientes a través del tiempo. ¿Qué tanto mejor le fue en su mini-mental en cuanto antes de la punción lumbar y después de 1 mes de la cirugía, después de 3 meses? ¿Qué tanto mejor le fue en el INECO, que es una prueba de funciones ejecutivas? ¿Qué tanto mejor hace sus pruebas de marcha? ¿Qué tan controlado está el control de esfínteres? Después, muy frecuentemente pasamos de tener un puntaje del ISIC de 14 a 0 y todas estas cosas son importantes para nosotros porque son parte de nuestros indicadores de calidad. Particularmente en todas las consultas después de la primera de 10 días tendremos que tener una consulta con fisiatría en la cual nos va a ayudar con el plan de rehabilitación y a continuar manejándolo de forma actualizada. Y posteriormente, en el control de 6 y 12 meses, se va a adicionar una valoración por neuropsicología, que básicamente van a tratar de hacer seguimiento con los mismos neuropsicólogos de la fundación, encontrando las pequeñas o las importantes mejorías que puede tener un paciente en ese lapso de tiempo. Que por lo general la parte cognitiva es la parte, o los síntomas cognitivos son los que más tienden a demorar para tener un efecto observable en este tipo de pruebas en los pacientes con hidrocefalia de compresión normal. Y para finalizar esta parte del seguimiento, tenemos que en los 6 y 12 meses hacemos una resonancia de control para evaluar cómo va el paciente y también para de forma simultánea o paralela valorar qué otras posibilidades de diagnósticos tienen, porque los pacientes por lo general en nuestro centro, casi que con un 45% de prevalencia, tienen algún tipo de trastorno mixto, es decir, hidrocefalia con presión normal sumada a alguna otra enfermedad. Posteriormente a esto, el paciente egresa del centro. Este es un video que mostró el doctor Hakim, pero que me parece valiosísimo. Este es el seguimiento, específicamente para que se den cuenta de lo que hacemos en nuestras pruebas de marcha. Y algo que me parece impresionante es que en 1, 2, 3, la paciente ya terminó la prueba. Y en el primer video, la paciente todavía no ha terminado el primer trayecto. Y en el primer video no está sonriendo y en el de 6 meses está sonriendo bastante. Dejemos que termine. Perfecto. Segundo punto de la ruedita, un punto un poco más corto, educación del paciente. Vamos a traer a colación que la forma más efectiva de comunicarte con los pacientes es tener una relación y una conexión directa con los pacientes. Específicamente en nuestro centro, la jefe, Laura Camargo y mi persona, tenemos una comunicación directa con los pacientes del centro. Todo el tiempo estamos en comunicación con ellos. Cada vez que necesitan algo pueden comunicarse con nosotros y ese es nuestro rol y es uno de los roles más principales del centro. Y de forma casi que inequívoca les puedo decir que esto beneficia muchísimo tanto el manejo del estrés como la mejoría de los desenlaces, porque nunca tienden a tomar decisiones solos, sino decisiones que están acompañadas por el equipo médico del centro de cuidado clínico. Aparte de nuestra conexión directa con los pacientes, les proporcionamos unas cartillas informativas. Al comienzo de la etapa diagnóstica les enviamos de forma virtual una cartilla de la etapa diagnóstica donde ellos van a encontrar toda la información que les brindamos de forma más específica y más puntual que genere y resuelva, que no genere, pero resuelva dudas que generalmente tienen los pacientes. Y asimismo, en la fase prequirúrgica, también le damos una reunión importante a los pacientes. En este momento lo estamos haciendo de forma virtual, antes era presencial, en que les presentamos unas diapositivas a los pacientes sobre cuidados antes, durante y después del tiempo quirúrgico y adicionalmente les proporcionamos una cartilla similar a nuestros pacientes. Adicionalmente a esto, no son los únicos escenarios en donde nos comunicamos con nuestros pacientes. Tratamos cada año de hacer un encuentro anual con nuestros pacientes, donde los invitamos a tener un tipo de educación continuada, donde tratamos de ser un poco más holísticos y enseñarles un poco más sobre en términos generales, sobre cosas para recuperar su calidad de vida, sea de terapia física, sea desde musicoterapia, sea desde manejo de la ansiedad, nutrición. Siempre tratamos de traerle un poco más, un valor agregado a nuestros pacientes para que, primero que todo, sepan que a pesar de que egresen del centro, siguen siendo parte de nuestro corazón. Y segundo que todo, para que los pacientes se sientan partícipes de su pronóstico. Y tercer punto, el que les dije que posiblemente era el punto más importante y que nos diferencia mucho de cualquier centro y que lo hace de excelencia, es
el mejoramiento continuo. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que sucede algo, un evento en salud, una situación que no es parte del protocolo, que se sale del protocolo, son oportunidades para mejorar. Detectamos brechas, detectamos errores, detectamos dificultades y de la misma forma analizamos sus causas y tratamos de implementar planes de acción para poder mejorar el pronóstico de estos problemas en el futuro. Es decir, vamos a tratar de cortar el problema de raíz, no tenemos que repetir los problemas para mejorar. Y finalmente, la consecuencia de esto es mejorar la calidad de la atención en salud de los pacientes. ¿Cómo es una de las formas principales como nosotros logramos ser conscientes de estas brechas? Los indicadores de calidad del Centro de Cuidado Clínico que nos instauró la Joint Commission. Estos indicadores de calidad van desde que se cumplan los tiempos de las valoraciones, que la técnica de la punción lumbar sea correcta, que el paciente sí haya mejorado en términos de su valoración de marcha, en su valoración de incontinencia urinaria, de la parte cognitiva, de su medida de independencia funcional de fisiatría. Todo ese tipo de cosas son valoradas para encontrar dónde estamos fallando y qué podemos hacer para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y esto también permite de una forma con doble intención poder compararnos con referentes nacionales e internacionales a la misma vez y son necesarios para medir el desempeño de la atención en salud de los pacientes de hidrocefalia con presión normal. Nos provee de una información invaluable para poder seguir mejorando y definitivamente lo vamos a ver claramente en esta imagen, donde vamos a ver que el centro desde 2015 viene mejorando y a pesar de que la mejoría no es tan tangencial como pudo ser de 2015 a 2017, definitivamente esos pequeños puntos que vamos bajando y que vamos acercándonos al 100% son los más difíciles porque son acercarse a la perfección. Y eso es lo que apunta el Centro de Cuidado Clínico de Hidrocefalia con Presión Normal. Estos son nuestros pacientes, ambos son nuestros pacientes. Por favor, apreciemos la fluidez con la que se mueve este paciente. Y para finalizar estos testimonios. Fue increíble porque en ese momento volvió a ser persona, volvió a caminar, volvió a hablar. Había perdido bastante la estabilidad, entonces volvía a coger algo de estabilidad. Pues ojalá todos los criminales fueran iguales en médico servicio. Mire, la verdad, la gente se recuperaría más fácil. Y estos son solamente algunos de nuestros testimonios. Aquí los dejo un momentico para que los puedan leer. Y finalmente, siempre con esta frase en la cabeza, poder rescatar del olvido a unos cuantos pacientes que, teniendo este síndrome no reconocido antes, han sido colocados en la categoría sin esperanza, como lo han mencionado en múltiples ocasiones, es el motor que nos sigue motivando a tratar de que nuestros pacientes encuentren la mejor atención posible para una enfermedad que tiene todo por mejorar y nada que perder. Y como conclusión, tenemos un modelo de atención multidisciplinario e integral. Uno de nuestros principales pilares es la educación del paciente. Queremos eventualmente generar pacientes expertos en esta enfermedad. Tenemos un compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo de nuestro centro. Tenemos tratamientos con óptimos desenlaces. Tenemos reconocimiento del paciente y su familia como un todo para impactar en la calidad de vida del hogar. Queremos ser referentes en el mundo. Y como último mensaje para todos los que están escuchando esta charla es no olvides la hidrocefalia con presión normal porque definitivamente puedes cambiar una vida. Este es nuestro contacto, este es nuestro correo. Si algún paciente, alguna persona identifica los síntomas en alguno de sus familiares, no duden en contactarnos. Siempre está nuestro correo abierto y muy rápidamente le contestaremos. Y desde el centro y a todos, muchas gracias por la atención.